La popularidad lo es todo hasta que deja de serlo. Grandes figuras del cine y la televisión brillaron en la pantalla, pero fuera de ella enfrentaron una lucha silenciosa contra sus propios fantasmas. El alcoholismo marcó sus caminos, transformando el éxito en sufrimiento y llevando a muchos a un desenlace trágico. Hoy, en tiempos de esplendor, recordamos a aquellos 10 íconos que lo tuvieron todo y lo perdieron en el abismo de los excesos. Recuerda darle me gusta y suscribirte para mantener viva la memoria de estas leyendas. ¿Estás listo? Vamos a empezar. 1. Luis López Somoza tuvo su época dorada en el cine mexicano. Era un actor célebre con una presencia impactante en pantalla, pero como muchos de sus contemporáneos, terminó atrapado en un vicio que lo arrastró hasta su final. El alcohol se volvió su compañero inseparable y con los años su consumo se desbordó. Durante la década de 1970 su adicción se intensificó y su organismo empezó a pasarle la factura. Los síntomas eran visibles, su piel tomó un tono amarillento por la ictericia, su abdomen se hinchó por la acumulación de líquidos y en sus últimos años experimentó episodios de confusión mental. A pesar de haber sido internado en varios hospitales, su estado solo empeoraba. Para 1975 ya era un hombre al borde del colapso. Su hígado estaba fallando de forma irreversible. Pasó sus últimas semanas hospitalizado en cuidados intensivos, pero ya no había nada que pudiera salvarlo. El 18 de octubre de 1975, a los 46 años, falleció, dejando tras de sí una trayectoria que pudo haber sido mucho más grande si no hubiera sucumbido a los excesos. Su adicción no fue repentina, sino un proceso que se agravó con el tiempo. Al igual que muchos intérpretes de su generación, el estrés de la industria y sus conflictos personales lo llevaron a refugiarse en el alcohol, pero este no le dio tregua y terminó por destruir su vida. 2. Otro talento apagado demasiado pronto, otro nombre perdido entre los archivos del cine mexicano y otro recordatorio de que en esta industria, los excesos casi siempre acaban en tragedia. Jorge Negrete no era solo un actor, era el charro cantor, el hombre que encarnaba el ideal del mexicano fuerte, valiente y de voz potente. Pero detrás de esa imagen había un hombre desgastado, atrapado entre la enfermedad, el alcohol y las tensiones del medio. El 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, su cuerpo ya no resistió más. Cirrosis hepática agravada por años de alcoholismo, y una hepatitis C que había arrastrado desde joven, fueron las causas oficiales de su deceso. Pero su deterioro había comenzado mucho antes. Su salud se fue debilitando rápidamente. En los últimos meses, Negrete sufrió hemorragias internas y fuertes dolores abdominales. Su hígado estaba completamente destruido. Finalmente cayó en coma y no volvió a despertar. Su muerte conmocionó a todo México. El luto fue nacional. Miles de personas acudieron a su funeral, que se celebró en el Palacio de Bellas Artes. Pero ¿cómo llegó hasta ese punto? El alcoholismo de Negrete no fue casualidad. Vivía bajo una presión constante. Como dirigente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, estaba en el centro de las controversias, rodeado de disputas sindicales y conflictos políticos. Su fuerte carácter le hizo ganarse enemigos poderosos, incluyendo a Mario Moreno Cantinflas, con quien tuvo varios enfrentamientos. La prensa no lo perdonaba, lo tachaban de arrogante, autoritario y oportunista, y su vida privada tampoco le daba descanso. Su relación con Gloria Marín fue un torbellino lleno de celos y tensiones. Tras su ruptura en 1952, cayó en una tormenta emocional que solo empeoró cuando se casó con María Félix. Su matrimonio con la doña fue tan apasionado como conflictivo. Dos temperamentos explosivos, dos egos enormes y demasiadas discusiones. Entre el estrés, los pleitos y la constante presión de sostener su imagen de ídolo nacional, Negrete encontró refugio en la bebida. Y el alcohol no perdona. Poco a poco su hígado colapsó, su energía se desvaneció, su voz, la misma que lo había convertido en leyenda, se fue apagando. La ironía es que en el escenario, Negrete siempre se mostraba como un hombre fuerte e imbatible, pero en su vida real su cuerpo ya estaba al límite. Murió demasiado joven, dejando atrás una historia de éxito, orgullo y, sobre todo, un desenlace trágico que pudo haberse evitado.
3. El 9 de mayo de 1989, Enrique Lucero murió a los 68 años. Su cuerpo ya no aguantaba más, agotamiento cardíaco y cirrosis hepática, consecuencias de una vida marcada por el alcohol. Lo que un día fue una carrera prometedora en el cine terminó en un ocaso doloroso entre el olvido y el deterioro físico. Desde joven, Lucero se alejó del camino tradicional. Estuvo en un seminario, pero terminó abandonándolo, y con el tiempo se convirtió en un crítico feroz de la Iglesia Católica. Esto le ganó enemigos entre los sectores más conservadores de México. Pero su inconformidad no se detuvo ahí, también fue una de las voces más duras contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a quien no dudó en llamar el Papa del Estado mexicano. En un país donde hablar de más podía costarte la carrera o la vida, esas palabras fueron un error fatal. El gobierno no lo perdonó. Fue perseguido, amenazado y finalmente obligado a exiliarse, dejándolo prácticamente en la calle. Perdió su hogar, sus pertenencias y, lo más importante, su estabilidad. Cuando pudo regresar, México ya no era el mismo, y su cine tampoco. La época de oro se desmoronaba, y con ella, las oportunidades para actores como él. A pesar de haber trabajado en más de 120 películas y de haber interpretado papeles icónicos como La muerte en Macario y El cura en canoa, nunca logró alcanzar el estatus de protagonista. Su talento estaba ahí, pero su dependencia al alcohol lo hundió. Su vida profesional se convirtió en una lucha constante. Aunque llegó a participar en producciones internacionales como Dos mulas para la hermana Sara y Justicia salvaje, su salud y reputación estaban en caída libre. El alcohol ya no era solo una distracción, era una prisión de la que no pudo escapar. En sus últimos años, su cuerpo reflejaba el precio de los excesos. La cirrosis avanzó sin freno, dejando su piel amarillenta y su cuerpo debilitado. La fatiga extrema y el dolor se convirtieron en su nueva rutina. Al final, su corazón no soportó más. 4. Rogelio Fernández tenía todo para triunfar. Desde los años 40, se convirtió en un rostro habitual del cine mexicano, con papeles que prometían una gran carrera. Pero había algo más en su vida, una adicción que terminó con todo antes de tiempo. Su historia no es de excesos controlados ni de fiestas ocasionales. Según reportes de la época, podía beber hasta 2 botellas de tequila al día. No era un simple gusto, era una condena. Su alcoholismo se salió de control rápidamente y comenzó a afectar su carrera. Los retrasos en los rodajes, los cambios de humor y los desplantes hicieron que muchos directores lo vetaran. Llegaba al set tambaleándose, con la mirada perdida y la voz pastosa. Las oportunidades dejaron de llegar, pero lo peor estaba por venir. La cirrosis hepática, esa sentencia silenciosa que acecha a los bebedores crónicos, empezó a hacer estragos en su cuerpo. Su hígado estaba destruido, incapaz de seguir funcionando. Los últimos meses de su vida los pasó en un hospital de la Ciudad de México, donde los médicos intentaron salvarlo, pero ya no había nada que hacer. Su piel se tornó amarilla por la ictericia, su abdomen se hinchó debido a la acumulación de líquidos y su mente se nubló hasta perderse. Apenas tenía 35 años cuando murió, el 11 de julio de 1957. Un actor joven, con una carrera que pudo haber sido grandiosa, terminó convertido en un trágico recordatorio de lo que el alcohol puede hacer cuando se convierte en el dueño de tu vida. Su historia quedó enterrada entre los archivos del cine mexicano. Un nombre que pocos recuerdan, pero que representa un patrón que se repitió demasiadas veces en la industria, un joven con talento consumido por sus propios demonios, perdiéndose en el camino hasta que ya no hubo vuelta atrás. 5. Si hubo alguien que vivió al límite, fue Armando Soto Lamarina, mejor conocido como El Chicote. Fue una de las grandes figuras de la comedia en el cine de oro mexicano, con un estilo irreverente y una personalidad explosiva que le ganó tanto admiradores como enemigos. Su temperamento fuerte, su adicción al alcohol y su caída en el olvido lo llevaron a un final lleno de amargura. Murió el 20 de marzo de 1983, a los 73 años, en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl, víctima de un infarto al miocardio, un desenlace que parecía inevitable tras décadas de excesos. Su vida estuvo llena de altibajos.
A lo largo de su carrera, su carácter conflictivo lo metió en problemas con grandes figuras del cine, incluyendo a Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Eulalio González Piporro. Era conocido por su fuerte temperamento y, en más de una ocasión, llegó a retar a golpes e incluso a balazos a quienes se cruzaban con él. Uno de los momentos más oscuros en su vida ocurrió en 1946, cuando sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y le dejó secuelas en la vista. Desde entonces, su carrera comenzó a decaer. En los años 70, ya olvidado por los grandes estudios, hizo un último intento desesperado por recuperar su lugar en la industria. Se declaró en huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, exigiendo oportunidades de trabajo. Sin embargo, su protesta fue ignorada y su declive continuó. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la pobreza y la participación en producciones de bajo presupuesto. A pesar de algunos intentos de resurgir al lado de María Elena Velasco, la India María, su salud y su ánimo estaban ya muy deteriorados. 6. Paco Malgesto fue una de las figuras más influyentes de la radio y la televisión en México. Su voz inconfundible y su talento para la locución lo convirtieron en un referente del entretenimiento. Sin embargo, fuera de los micrófonos, su vida era un caos de adicciones, estrés y conflictos personales. Murió la madrugada del 22 de junio de 1978, a los 59 años, tras sufrir un infarto masivo en su hogar en la Ciudad de México. Fue trasladado de emergencia al Hospital ABC, pero los médicos solo pudieron confirmar su muerte. Malgesto arrastraba años de abuso de alcohol y tabaco, sumados a una rutina laboral extenuante. Su salud ya estaba en declive cuando le diagnosticaron problemas pulmonares crónicos, pero se negó a cambiar su estilo de vida. Su carácter temperamental también le trajo problemas. Su matrimonio con la actriz Flor Silvestre terminó en escándalo, marcado por tensiones, infidelidades y acusaciones de violencia doméstica. Los conflictos legales y las campañas mediáticas contra él lo sumieron en una espiral de estrés y deterioro físico. En sus últimas apariciones públicas, su desgaste era evidente. Aún así, Malgesto se aferró a su trabajo hasta el último momento, ignorando las señales de que su cuerpo ya no podía más. Cuando murió, la noticia conmocionó a la industria y al público. Miles de personas asistieron a su funeral en el Panteón Español, con figuras como María Félix y Cantinflas despidiéndolo. Su historia quedó como un recordatorio de los estragos del estrés, los excesos y la incapacidad de aceptar los propios límites. 7. Domingo Soler fue parte de una de las dinastías actorales más importantes de México. Su apellido era sinónimo de talento, y su presencia en el cine lo convirtió en un referente de la época de oro. Sin embargo, mientras su carrera brillaba en la pantalla, su vida personal se desmoronaba en una batalla constante contra el alcohol. Murió el 13 de junio de 1961, a los 60 años, en Acapulco, Guerrero. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero su salud ya estaba completamente deteriorada por años de excesos. Desde joven, el alcohol fue parte de su rutina, al principio como un escape del estrés y las exigencias del cine, pero con el tiempo se volvió una dependencia incontrolable. Su familia intentó ayudarlo en varias ocasiones, llevándolo a tratamientos de rehabilitación, pero siempre recaía. La bebida no solo afectó su salud, sino también su reputación en la industria. Aunque tenía el talento suficiente para ser una estrella al nivel de sus hermanos Julián, Fernando y Andrés Soler, su adicción lo mantuvo en una lucha constante que le impidió alcanzar su máximo potencial. Aún así, su legado es innegable. Fue el primer actor en ganar el premio Ariel en 1947 por La Barraca, y su capacidad para interpretar personajes históricos como Pancho Villa y José María Morelos lo consolidó como un actor de élite. 8. Luis Aguilar fue una de las grandes estrellas del cine mexicano, un ícono de la época de oro que representaba el arquetipo del charro fuerte, valiente y galante. Pero detrás de esa imagen de héroe, su vida personal estuvo marcada por tragedias, adicciones y un declive silencioso que lo acompañó hasta el final. Murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, mientras dormía en su casa en la Ciudad de México.
La causa oficial fue un infarto al miocardio, aunque su salud ya estaba severamente deteriorada por los años de abuso de alcohol y tabaco. Desde joven, Aguilar tuvo contacto con la bebida. Antes de ser actor, trabajó como pescador de tiburones en Sinaloa, una profesión dura y peligrosa, donde el alcohol era parte del entorno para sobrellevar el agotamiento y el estrés. Cuando saltó a la fama en el cine, el vicio no desapareció, solo se volvió más sofisticado. El éxito llegó rápidamente, pero su vida personal estuvo marcada por tragedias que lo quebraron emocionalmente. La peor tragedia en su vida ocurrió en los años 60, cuando su hijastro, hijo de su esposa Rosario Gálvez, perdió la vida en un accidente. Este golpe lo dejó devastado y su dependencia al alcohol se intensificó. Con el paso de los años, su cuerpo empezó a resentir los excesos. A pesar de su carisma y talento, su salud se deterioró y sus apariciones en pantalla se volvieron cada vez más escasas. Cuando falleció, dejó un legado importante en la cultura mexicana, pero también una historia que demuestra que ni la fama ni el éxito pueden proteger de los estragos de los vicios y el desgaste emocional. 9. Ariadne Walter fue un rostro inolvidable del cine y la televisión mexicana. Su belleza la convirtió en una de las actrices más queridas de su época, pero su historia personal estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Detrás de las cámaras, enfrentó una vida llena de presiones, desilusiones y adicciones que terminaron por destruir su salud. Murió el 13 de diciembre de 1998, a los 68 años. ¿La causa? Complicaciones derivadas de una cirrosis hepática provocada por hepatitis C, enfermedad que había contraído años atrás tras una transfusión de sangre. Sin embargo, el alcohol jugó un papel crucial en su deterioro. Los últimos meses de su vida fueron una verdadera pesadilla. La cirrosis avanzó rápidamente, afectando su hígado hasta llevarla a un coma hepático. Su piel se volvió amarillenta, su abdomen se hinchó de líquido, y su cuerpo simplemente dejó de responder. Aunque su familia intentó conseguir un trasplante de hígado, la espera fue en vano. ¿Pero cómo llegó hasta ahí? Walter vivió bajo una presión constante. Su carrera, que abarcó 4 décadas, le exigía siempre lucir perfecta y mantenerse vigente. Detrás de su imagen de estrella, acumulaba fracasos sentimentales y problemas personales que la quebraron poco a poco. Se casó 3 veces, en matrimonios marcados por tensiones, infidelidades y divorcios que la dejaron emocionalmente devastada. A eso se sumaba la exigencia del medio artístico, donde la juventud y la belleza eran requisitos indispensables. Con los años, las ofertas laborales disminuyeron y, con ellas, su estabilidad emocional y económica. El alcohol se convirtió en su refugio, su escape ante el caos. Lo que empezó como una forma de aliviar el estrés terminó siendo una adicción que agravó su enfermedad hepática. Sin darse cuenta, cuando su estado empeoró, tuvo que alejarse de los sets de grabación. Pasó sus últimos días en casa, rodeada de sus hijos y lejos del mundo que tanto amaba. Su legado, sin embargo, quedó intacto en películas como El vampiro y en telenovelas como María la del barrio, donde su talento brilló hasta el final. Las historias de estas leyendas del cine y la historia de México tienen un patrón en común: la fama, el poder y los excesos pueden convertirse en una trampa mortal. Algunos murieron en la cima, otros en el olvido, pero todos pagaron un precio alto por sus decisiones. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la industria y la sociedad influyen en estas tragedias o es solo cuestión de decisiones personales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias impactantes del pasado. Nos vemos en el próximo.